Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica eh, en nuestra guía de aprendizaje denominada Introducción al Derecho Penal. ¿Sí? Em, con respecto a pues las clases, estamos ya a puertas de culminar el eje temático de nuestra guía de aprendizaje. El día de hoy vamos a tratar de culminar una temática correspondiente inicialmente a lo que son los tiempos de la conducta punible, más específicamente con lo que conocemos como la tentativa, y eso tiene mucho que ver con lo que entendemos como podríamos decirlo que el iter criminis, ¿sí? O lo que también se conoce como el camino criminal. Y obviamente vamos a empezar a explicar, muchachos, lo correspondiente a las personas que participan o que tienen algún grado de participación dentro de la conducta punible, cuáles serán las consecuencias que tendrá que asumir la persona que pues se vea dentro de esas circunstancias punitivas, y pues obviamente las características que tiene cada una de estas personas que se encuentran enmarcadas dentro de la jurisdicción normativa penal. Entonces, para efectos de que podamos explicar esa temática, vamos a compartir unas diapositivas que ya están previamente compartidas con ustedes en plataforma. Muchachos, ¿logran ver las diapositivas? Sí. Muy bien. Entonces, el día de ayer habíamos empezado a hablar con respecto a lo que entendemos como los tiempos dentro de la conducta punible. Y habíamos hablado de unas fases, ¿cierto? Una fase interna y una fase externa. Esa fase interna tiene como característica primordial que para el agente o para la persona que comete el delito, también conocida como sujeto activo de la conducta punible, pues en ese caso no va a representar responsabilidad penal, puesto que la conducta aún no se ha exteriorizado, aún no se ha materializado la idea criminal, ¿sí? Y también habíamos hablado de una fase externa, y que esa fase externa estaba compuesta por lo que conocemos como la fase de ejecución y la fase donde ya el delincuente, el sujeto activo, ha logrado su cometido, que se denomina la fase de consumación. Pero que muy a pesar de que el delincuente no logre su objetivo, pero ya realiza actos de ejecución de la conducta punible, en ese caso ya sí va a existir un grado de responsabilidad, muy a pesar de que ese delincuente no logre el objetivo, que es la consumación de esa voluntad que podríamos decirlo, se enmarca en una norma jurídica llamada tipo penal, ¿sí? Entonces nosotros habíamos establecido esas fases, ¿cierto? Que la fase interna no se consideraba como responsable al sujeto activo, o también conocido como el delincuente, sino que era una fase más que todo interna, pero que también hace parte del estudio del delincuente, puesto que recuerden que también hay un grado de juicio de reproche que hay que hacer en cuanto a la culpabilidad. Recuerden que la culpabilidad es uno de los elementos constitutivos de la conducta punible, y que entonces en ese caso podríamos determinar cuáles son las consecuencias y hasta las causas del crimen, haciendo el estudio
pues, de esa fase interna, lograr que, por ejemplo, esas ideas criminales no se exterioricen. Pero cuando ya van a la ejecución y logran la consumación, ya podemos hablar de una fase externa o que ya se considera delictiva y que genera un grado de responsabilidad para el sujeto activo de la conducta punible. Entonces aquí vemos con más claridad ese iter criminis o camino criminal, en donde vemos la ideación, vemos la preparación, ¿sí? En esas circunstancias de la ideación y la preparación nos encontramos dentro de la fase interna. Aún en ese aspecto no podemos considerar como punible o como responsable penalmente al sujeto activo de la conducta punible, a menos que, por ejemplo, en esa preparación él esté incurriendo en una conducta punible, pues ya muy independiente. Por ejemplo, si la persona tiene como finalidad la ejecución de un homicidio a través de sicariato y trata de conseguir un arma o sus municiones, pues obviamente la preparación conlleva a lograr hacerse con esa arma. Y hacerse con esa arma puede configurar lo que conocemos como el porte, fabricación ¿sí? de armas de fuego o municiones. Y en ese caso sí podría haber responsabilidad penal, pero no por la idea criminal como tal en este caso, puesto que la idea es la consumación de un homicidio, la muerte de una persona. Eso hay que tenerlo muy claro, muchachos. Y entonces en esa fase de ejecución, que es donde inicia esa fase externa, podemos empezar a encontrar lo que conocemos como la tentativa, ¿sí? ¿Y qué es la tentativa, muchachos? La tentativa no es más que cualquier acto externo que por su naturaleza imperfecta, ojo, la tentativa conlleva a una situación que no es perfecta, ¿sí? Para el delincuente, es decir, el delincuente ha fallado en su objetivo, en su misión que se ha trazado a partir de la idea criminal, ¿sí? Y obviamente genera esa naturaleza imperfecta, aun cuando no ha logrado su consumación total, pues lleva a una conducta criminosa y que obviamente genera una responsabilidad penal para la gente. Pero ojo, el agente, en este caso, el sujeto activo de la conducta punible, nada tiene que ver en la naturaleza imperfecta, porque el agente, muchachos, el sujeto activo, ha realizado todos, ¿sí? Todo lo necesario para que pueda consumarse el resultado que busca, ¿sí? Su voluntad es lograr el resultado que se ha propuesto y los actos que realiza son dirigidos a ello. Pero ojo, la consumación imperfecta o la no consumación de ese crimen, de ese delito, se da por circunstancias ajenas de ese agente. Por eso entonces podemos decir que la tentativa no es más que la naturaleza imperfecta, pero por voluntad de un tercero y no por la del mismo criminal, que pues hace todo lo necesario para que el resultado sea perfecto, ¿cierto? Vamos entonces a referirnos al fundamento jurídico aquí en Colombia con respecto a la tentativa. Vamos a, por favor, a hacer lectura del artículo 27 del Código Penal, muchachos. ¿Quién me colabora, por favor? Artículo 27 del Código Penal. Angie, colabórame, por favor. Artículo, artículo 27. Ahí vamos a entender que es el fundamento
legal de la tentativa. Es ese que está ahí en pantalla. Sí, pero si puedes buscarlo el código y leerlo el código, que es lo, de pronto, no sé, de pronto me habré equivocado, no sé, o sea, lo ideal es que siempre hagamos lectura del fundamento legal, que es el del código. ¿Sí? Sabes que somos humanos y de pronto la idea es que todo quede como lo dice la norma. José, lo tienes en la mano. Sí, pero ya un momentico. Vale. 27 me dijo. Sí. Bueno, tentativa. El que iniciaría la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Muy bien. ¿Sigo? Ese es... No, vamos a dejar hasta ahí. Ese es, muchachos, el fundamento jurídico penal que encontramos en el artículo 27 de la conducta punible. ¿Sí? Está claro, muchachos. Se inicia la ejecución. Recuerden que en la ejecución inicia la fase externa del iter criminis. ¿Sí? Ojo, esos actos que realice el sujeto activo de la conducta punible deben ser idóneos y que vayan dirigidos inequívocamente a la consumación. ¿Sí? Entonces allí es donde vamos a entrar a diferenciar las clases de tentativa. ¿Sí? Y miren cómo ese artículo 27 refiere lo que les había manifestado en cuanto a que se produjere la naturaleza imperfecta, o bueno, vamos a decir que el delincuente falle por circunstancias ajenas a su voluntad. Es decir, el delincuente no se arrepiente, muchachos. El delincuente en ningún momento vamos a decir que se ha arrepentido, porque si el delincuente se arrepiente, lo más probable es que no se exteriorice la conducta punible o no lleguemos a lo que es la fase externa o de ejecución. Aquí lo que sucede es que por circunstancias ajenas a la voluntad, ¿sí? El hecho no se consuma totalmente, pero él ejecuta o trata de llegar a su objetivo, ¿sí? Ojo, muy importante, a través de actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación. Y como consecuencia, obviamente, pues como no se ha logrado la consumación, a esa persona que se encuentra en grado de tentativa, pues obviamente no se le va a colocar o no se le va a imponer una sanción penal, una consecuencia jurídica total a la que encontramos o que corresponde a la que encontramos en el Código Penal, en el artículo, en el tipo penal, sino que va a notarse una considerable reducción en cuanto al total de la pena que encontramos en el tipo penal. Es decir, como no se consumó, pues obviamente la pena va a disminuir y en este caso será no menor a la mitad del mínimo, es decir, recuerden, o pues para que tengan entendimiento, en el Código Penal encontramos dos clases de pena, ¿sí? O en la pena encontramos dos formas. Encontramos el mínimo, ¿sí? El que matare a otro incurrirá en prisión de 13, el mínimo, a 25 años, que es el máximo. Es decir, a ese mínimo se le va a aplicar la mitad, ¿sí? Se le va a disminuir la mitad, y al máximo se le va a disminuir las 3/4 partes. ¿Sí? Es decir, obviamente la pena va a disminuir. José, el artículo dice algo más.
Sí, profe, dice, cuando la conducta punible no se consuma por circunstancia ajena a la voluntad del autor o participe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirlo. Muy bien, entonces ya en este caso se premia o se va a premiar, ya inició la ejecución, pero luego trata de impedir que se consume, ¿sí? Entonces en ese caso, pues se va a premiar un poco más a esa persona que ha hecho los esfuerzos de impedir la consumación de la misma. Pero en todo caso, muchachos, lo que refiere la tentativa es que esa persona que inicia la ejecución, la fase externa, va a tener una responsabilidad penal y que obviamente esa pena o esa responsabilidad penal no será igual a la del delito totalmente consumado. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver las clases de tentativa. ¿Sí? Vamos a ver las clases de tentativa. Encontramos la tentativa simple. A ver, vamos a hacer lectura. Colabórenme por favor con la lectura de esta filmina, por favor. Dice, tentativa simple. Se presenta el momento donde en la ejecución de la acción típica un factor extraño interrumpe su consumación. Algunos autores la denominan remota, inacabada, incompleta, inconclusa o interrumpida, ya que se suspende apenas cuando el autor empieza a poner en marcha el proceso criminoso en la vida real. Los ejemplos traídos por la doctrina como tentativa simple son el hurtador sorprendido al momento de introducir la mano en el bolsillo de un transeúnte, el tirador que empieza a disparar sobre la víctima, el médico que con todo el instrumental dispuesto inicia las primeras exploraciones para practicar el aborto a la embarazada. Muy bien. Entonces, en este caso, pues simplemente todavía no hay un hecho consumado, pero obviamente no hay una consecuencia grave en cuanto a la consumación o la ejecución de ese delito específico. ¿Sí? Entonces ahí vemos varios ejemplos. El hurtador, el delincuente sorprendido al momento de introducir la mano, todavía no ha agarrado ni siquiera el objeto que, el bien mueble ajeno que trata de hurtar. ¿Sí? El tirador que empieza a disparar todavía no ha impactado a la persona que es el objetivo para el delito de homicidio. O el médico que inicia las exploraciones, las primeras exploraciones para practicar un aborto. Todavía no hay una gravosidad o una gravedad en cuanto a la ejecución de la conducta punible. Vamos con esta, a ver. Se considera que a pesar que la gente ha realizado todo lo que estaba a su alcance, no logra la producción del resultado por circunstancias ajenas a su voluntad. Impide la producción del resultado. Es aquella también en la cual el delincuente realiza cuanto el autor le corresponde sin que el efecto esperado se produzca. Ejemplo, la tentativa se da con el ladrón que huye con la cosa y el policía lo detiene, quien hace 6 disparos a su víctima, pero los médicos le salvan la vida. La mujer que toma la píldora abortiva, pero se le practica un lavado intestinal. Muy bien. Entonces, en este caso ya la situación es un poco más grave, ¿cierto? Ya hay unas lesiones o de pronto ya hay una gravedad mayor en cuanto al sujeto pasivo, en cuanto al objeto, bien jurídico tutelado, protegido por el Estado. ¿Sí? Ya aquí el ladrón no simplemente está introduciendo la mano, sino que ya está huyendo con la cosa y después lo captura. Ya acá simplemente no estás haciendo los disparos, sino que has impactado y los médicos le salvan la vida. ¿Sí?
O la mujer que toma la píldora abortiva y se le practica un lavado intestinal. ¿Sí? De aquí ya hay unas circunstancias graves. ¿Sí? De aquí hay unas circunstancias graves y se le llama la tentativa frustrada. ¿Por qué? Porque por alguna circunstancia externa o ajena a él, ¿sí? Se logra la no consumación de esa conducta política. Esto poco la aceptan algunos doctrinantes, pero bueno, vamos a estudiarla y vamos a hacer lectura, muchachos. A ver. Puede darse cuando la gente empieza su ejecución o en los casos donde al haberla completado de manera voluntaria decide poner fin a la actuación criminal sin llegar a la consumación, pero no de arrepentimiento. Este propio abandono delictivo tiene que ser definitivo. Este delito existe siempre que el autor ha ejecutado solo por parte de las actividades necesarias para producir el resultado para realizar el tipo. Aclaremos, en la tentativa simple y frustrada no se le lleva a cabo la consumación por factores extraños a la voluntad de la gente. En cambio, en la desistida, el agente lo determina en propia voluntad de la gente. Muy bien. Entonces, en este caso, poco se refieren los doctrinantes o pues no es aceptada mucho acá en el derecho penal colombiano porque recuerden que la tentativa, como lo refiere el artículo 27, refiere a que sea por circunstancias ajenas a la gente. ¿Sí? Pero bueno, hay algunos países que aceptan esta tentativa o esta clase de tentativa, entonces es importante que ustedes también la entiendan de esta forma. Bien, entonces vamos a otras clases de tentativa. Recuerden que habíamos hablado de la tentativa idónea o de que tenía que ser a través de medios idóneos, entonces vamos a explicar a qué se refiere esto. Rosángela, por favor, la lectura. Tentativa idónea. Se considera que no se produce su consumación porque los elementos no son idóneos. Ejemplo, el que dispara a otra persona y esta persona se encuentra protegida por chaleco antibalas. Comparación de tentativa en el homicidio y la tentativa en el hurto. La tentativa en el hurto es la carencia de objetivos, no es punible y se considera típico o no se consumió. La conducta punible, a diferencia del homicidio en el cual pone es inminente peligro la vida de la víctima y es punible. Muy bien. Entonces aquí vemos en donde encontramos la tentativa idónea, ¿sí? Es decir, la que refiere o la que encontramos dentro del Código Penal colombiano y en donde la conducta o el delito no se consuma por elementos que son idóneos, ¿sí? Son idóneos, es decir, si yo disparo a una persona y esa persona tiene un chaleco antibalas, pues obviamente el juez de la República, o en este caso la Fiscalía, no va a tener eso en cuenta para decir o para establecer que de pronto haya que darle un grado de disminución a esa, o de menos gravedad a esa situación, porque nada tiene que ver la gente en cuanto a que el sujeto pasivo tenía un chaleco antibalas, ¿sí? De todas maneras, el arma y las balas podrían haber causado un daño grave, ¿sí? Bien. Tentativa de delito imposible o también conocida como tentativa inidónea, ¿sí? Y esta, muchachos, es quizás la forma de entender un poco cuando no podemos hablar de tentativa, ¿sí? El delito imposible. A ver, vamos a hacer lectura, Angie, por favor.
Dice, tentativa de delito imposible. Son aquellos en que el hecho no puede realizarse por los términos mismos en que se intenta. Como ejemplos más definidos se habla de casos en que la imposibilidad de consumación radica en los medios empleados, bien porque sean absolutamente inidóneos para el fin que se persigue, por ejemplo, dar azúcar para envenenar creyendo dar arsénico, o bien porque sean insuficientes o relativamente poco idóneos, como dar una dosis de veneno menor que la necesaria para producir la muerte, disparar a mayor distancia que la que alcanza el arma empleada o emplear recursos torpes o ingenuos para engañar y cometer fraude. Listo, en este caso será imposible, muchachos, pues será muy complejo que de pronto se judicialice una persona por esta clase de tentativa, porque muchas veces esta tentativa no llega a conocimiento de las autoridades, pero el agente sabe lo que hizo y la persona que trató de cometer el delito, pues sabe que en este caso, por ejemplo, el de dar azúcar para envenenar a una persona por equivocación, obviamente, genera a que por lo menos se haya generado lo que conocemos como el delito frustrado, porque se frustró por circunstancias ajenas. No sabemos qué sucedió, qué sucede en cada caso concreto, pero hay una falta, ¿sí? O un error que conlleva o que tiene como consecuencia la no consumación del delito, ¿sí? Entonces, esa es la tentativa imposible. O de pronto usted optar o tratar de cometer un delito de homicidio con un arma de juguete. Eso será imposible, ¿sí? No va a lograr nunca su objetivo, no se va a consumar nunca esa conducta punible. Muchachos, preguntas hasta aquí. ¿Todo claro? Bien. Vamos entonces ya para ir finalizando nuestra clase el día de hoy. Vamos a hablar con respecto a las personas que hacen parte o que encontramos dentro de la consumación, dentro de la ejecución de una conducta punible, ¿sí? Conocido como el concurso de personas en la conducta punible. Hay varias clases de concursos, está el concurso de personas y el concurso de delitos. En este caso nos vamos a hacer referencia al concurso de personas, ¿sí? Entonces el artículo 29 refiere a que hay varias personas que pueden tener inferencia en la conducta punible. Primero, encontramos los autores, ¿sí? Vamos a hacer lectura entonces del artículo 29, por favor, ¿quién me colabora? Artículo 29. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Sigo leyendo. Sí, claro. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan como división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detenta. Bien, entonces, ok. bueno, vamos a ver hasta ahí. Vamos primero con los autores, ¿sí? Entonces allí podemos resaltar dos clases de autores, ¿sí? El autor que actúa individualmente, ¿sí? Que así se le va a conocer, incluso el juez y la fiscalía cuando acusa, cuando realiza la imputación o la acusación, pues debe referirse al grado de participación, ¿sí? Y en qué calidad se le va a acusar, ya sea como autor
como coautor, como partícipe, como determinador, que lo vamos a ver ahorita, pero en este caso estaremos hablando de el autor, actúa individualmente y tiene el dominio del hecho, ¿sí? Y en ese caso, entonces, encontramos dos clases de autores, el que actúa por sí solo, llamado autor inmediato o autor directo, o aquel que utiliza un instrumento, también llamado o conocido como el hombre de atrás. Y en ese caso, por lo general, esa persona utilizada como instrumento es, por lo general, inimputable y no responde penalmente. ¿Sí? No es lo mismo que lo que sucede con el determinador que vamos a ver ahorita, que es el caso del sicariato. En este caso, el autor actúa individualmente, tiene el conocimiento y tiene el dominio del hecho, y obviamente puede utilizar un instrumento, y en ese caso será conocido como autor mediato o autor indirecto. ¿Sí? Ahora, dentro de una conducta punible también pueden haber coautorías o concurso de personas. ¿Sí? Es decir, no actuar individualmente, sino en grupo. Y en ese caso, estaremos dentro de lo que conocemos como la coautoría, en donde hay un acuerdo común, actúan con división del trabajo, ¿sí? Y cada uno hace su aporte, diferente a la complicidad, que es un aporte mínimo. Sí, acá todos tienen el mismo objetivo y conocen lo que está sucediendo, y además tienen las mismas utilidades, vamos a decirlo así, o ganancias en cuanto a la consumación de la conducta punible. Entonces, el autor y el coautor. El autor actúa individualmente, ya sea por sí solo, por medio de un instrumento, y el coautor es donde hay una repartición de la actividad criminal, hay una división del trabajo criminal. El autor entonces responde por la pena prevista en el tipo penal, ¿sí? Aquí entonces vemos el autor inmediato directo, que es el que actúa sin necesidad de otro. Sí, el autor mediato indirecto, que es el que instrumentaliza a una persona que generalmente no responde porque es inimputable. Y el coautor, como lo habíamos dicho, es cuando hay varias personas que tienen una división del trabajo criminal. Vamos a hablar entonces ahora de lo que conocemos como los partícipes, diferente a la autoría y la coautoría. Y el código establece como partícipes al determinador y al cómplice, ¿sí? Vamos a hacer lectura de ese artículo, muchachos, creo que es el 30. Busquen el artículo del determinador y el cómplice, que son los partícipes. Dice, son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Al interveniente Bien. que no... Bueno, Vale, termino. continúa. Al Sí, interviniente que no teniendo la calidad especial exigida en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Profe, explíqueme Muy esto, bien. la última, al interviniente. Sí, ya voy a explicar todo, José. A ver, entonces, ya hablamos sobre el autor y el coautor. El autor y el coautor responden por la pena prevista en el Código Penal, ¿sí? La pena normal. Por ejemplo, artículo 103, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años, ¿sí? Ahora, los partícipes son personas que podemos excluir de los autores y los coautores, porque no tienen una participación inmediata en la comisión de la conducta punible, ¿sí?
¿Quiénes son partícipes? Ojo, hay que separar entonces al interviniente, ¿sí? Porque el interviniente es aquella persona que tiene calidades especiales exigidas en el tipo penal y que concurren en su realización. Eso lo vamos a explicar más adelante, que no creo que nos dé tiempo hoy, pero vamos por lo menos a tratar de explicar lo que es el determinador y el cómplice. ¿Quiénes son partícipes? El determinador y el cómplice, ¿sí? ¿Quién es el determinador? Es la persona que interviene o participa en la conducta. El determinador es quien, no siendo autor, ojo, no es el autor, porque él no es no es quien ejecuta la acción, no es quien tiene el dominio del hecho, ¿sí? Pero provoca, incita a otra persona a realizar la conducta punible utilizándolo como instrumento. Ojo, pero ese instrumento sí tiene el dominio del hecho, porque usted como persona que actúa bajo una provocación, como puede ser la promesa remuneratoria o dinero a cambio de la comisión de la conducta punible, usted puede decidir si lo hace o no. Ahí no podemos hablar de una persona inimputable, sino que sabe lo que hace y aún así lo comete. Y el ejemplo más claro del de la determinación es el sicariato, porque usted, o por lo menos el sicariato, refiere al pago a través de un contrato, vamos a llamarlo así, pues así lo dicen muchas personas porque lo he escuchado en audiencias, un contrato en donde usted acuerda con otra el pago de un dinero a cambio del asesinato de una persona que le estorba a esa persona. ¿Sí? Ese es el determinador. ¿Por qué? Porque si usted no le paga a esa persona para matar al otro, pues esa situación no sucede. ¿Y qué característica tiene el determinador, muchachos? Responde por la misma pena que el autor. ¿Sí? Es decir, que si usted mata o si usted manda a matar a una persona, aunque usted no haya asesinado con sevicia, aunque usted no haya estrangulado, aunque usted no haya accionado el arma, usted va a tener la misma suerte que la persona que se ensució las manos. ¿Sí? Algunos doctrinantes refieren a que es más grave esa persona que manda a matar, pues a la persona que pues obviamente tiene o que se mueve a partir de una o que está en busca de un pago económico. ¿Sí? Ese es el determinador, quien incita, quien provoca. Y por último tenemos el cómplice. ¿Quién es el cómplice, muchachos? El cómplice es quien presta una ayuda necesaria, ¿sí? Quien presta, una ayuda posterior, ¿sí? Por concierto previo o concomitante a la misma, ¿sí? Entonces encuentran, el taxista se da cuenta que vienen hurtando, que vienen personas evadiendo la justicia y decide prestarles el servicio de taxi, ¿sí? Eso está mal y puede haber un grado de complicidad en esa situación, porque ojo, lo que se necesita es concierto, es decir, que haya un acuerdo ya sea previo o concomitante, ¿sí? Ya sea previo o concomitante. Bueno, entonces no nos va a alcanzar el tiempo, muchachos, ya queda un minuto